Queridos amigos, queridas amigas, siempre estamos hablando de las 48 leyes que envuelven al planeta y en ningún momento me he permitido la libertad de manifestarles abiertamente la totalidad de ellas. Más que nada, porque si las enumeramos, el común de las personas, que somos todos nosotros, vamos a quebrarnos más las cabezas y nos vamos a enmarañar más aún los pensamientos, pues ninguno de nosotros todavía posee algo maravilloso que, sin ser la sabiduría en sí, nos acerca bastante a ella, la cual es el razonamiento matemático. El razonamiento matemático es otro tipo de inteligencia superior, algo así como un ayudante más para nuestra computadora, que es el cerebro. Esta inteligencia matemática decodifica los códigos secretos de nuestra existencia, del lenguaje secreto de la naturaleza, la cual se encarga de enseñarlos y de limpiar nuestros defectos de la manera más sencilla. Poco a poco estamos entendiendo para qué estamos en este planeta y la forma ideal de vivirla. El tema de hoy es conversando con Dios. Cada uno de nosotros cree que conversar con Dios es muy difícil, por no decir imposible, y eso es un error. La promesa es: tocad y se os abrirá. Cada uno de nosotros anda creyendo que conversar con Dios es una simple oración, y en esa oración solamente vamos a encontrar el confort, el reconfortamiento, y eso es todo, sin esperar una respuesta de Dios. Aquí, en este tema y en todos los temas que se puedan tocar, no es interesante ni nos sirve de mucho entender por puntos y comas las cosas o las leyes. Si fuera así, los más inteligentes lograrían el reino de los cielos, y las cosas no son de esta manera. Para entrar nuevamente al reino de los cielos, los requisitos son aún mayores y no se basan en un solo elemento, no se basan en una sola virtud, no se basan en un solo talento. Entonces, lo que nos conviene entender por ahora es que somos los dioses en la tierra y que por lo mismo nuestro camino es de muchas variantes y de aprendizajes distintos a los que maneja simplemente nuestra inteligencia. Para entender este tema y la forma de comprender el léxico divino, debemos empezar por comprender a la ley del libre albedrío. Dicen los grandes maestros que si Dios no hubiera impuesto la ley del libre albedrío, la humanidad ya hubiera sido salva. Tal vez esto para algunos sea una falla de la divinidad. Entonces estaríamos tentados a decir: pero entonces, ¿para qué queremos esa ley de libre albedrío si nosotros ya hubiéramos llegado al reino de Dios sin esta ley? ¿Parecería normal esta pregunta? La respuesta es que si no hubiera la libertad de escoger, el éxito no sería de nosotros, sino de las divinidades, ya que por obligación y no por decisión seríamos salvos. ¿Cuál sería nuestra gloria si solo cumplimos como robot lo que nos mandan? A la primera que fallamos o que queremos hacer alguna otra cosa, nos van a corregir. Si no es por las buenas, por las malas. Y todo se convertiría en la gloria de la divinidad, y muchas veces con muy poco amor. Al hacer las cosas por obligación y por castigo, Dios
dejaría de ser el Dios amoroso que siempre ha sido y que seguirá siendo. Para que las cosas tengan algún valor, debemos, cada uno de nosotros, ganarnos ese derecho. Todos debemos ganar ese derecho de piso, y que no sea la gloria de los grandes maestros, o de nuestro íntimo, o de nuestro Padre que está en secreto, sino también que la gloria recaiga con el esfuerzo nuestro. Entonces, las cosas tendrían el sentido que hasta ahora tienen, cuál es hacer la voluntad de Dios y dejar que seamos la manifestación de Dios aquí en la tierra. Así como nos dio el ejemplo Jesús el Cristo cuando dijo: Padre mío, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí estamos para hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Pero el punto es que Él debe dirigir a su Hijo, que somos cada uno de nosotros, tal cual dirige un jinete a su caballo, llevándolo por donde más le plazca, por senderos brillantes, luminosos y hermosos. Pero nuestra realidad es que, como caballos que somos, no obedecemos a quien debe llevar nuestras riendas y tomamos el camino del placer o de la pereza. Si observamos bien, veremos que todo se ha dado precisamente para que cada uno de nosotros sepa qué hacer en el día a día. Entonces, si cada uno de nosotros debe seguir un camino definido, quiere decir que ya hay un plan para cada uno de nosotros y no nos damos cuenta. Por eso insisto siempre que lo primero que debemos hacer es saber cuál es nuestra misión, para no sufrir inútilmente y no tener más pérdidas de tiempo. Si cada uno de nosotros en este momento recordara lo que se le dio en el tribunal de la justicia divina, en donde se nos confirmó la misión a la que teníamos que abocarnos, en este momento seríamos dichosos y tuviéramos todo lo que quisiéramos, pero lamentablemente no es así. Estoy seguro que muy pocos en esta sala recuerdan cuál es su misión y trabajan en algo que muy poco les satisface. Y cuando se les dice que su misión es esta o aquella, no le creen ni ellos mismos, porque no recuerdan las tremendas virtudes que tenemos escondidas en las profundidades de nuestras conciencias. No recuerdas que lo único que tienes que hacer es desempolvar la lámpara de Aladino para realizar todo lo encomendado, nada más. Eso es todo. En verdad, cada uno de nosotros somos capaces de vivir una vida hermosa, amplia, bella y generosa, pero nos negamos ese derecho por nuestro estado de inconsciencia. Siempre va a ser un tema básico el de saber de dónde viene el hombre y hacia dónde va. En este tema, conocemos que provenimos de Dios y debemos regresar a Él. Pero para regresar a Él, se nos ha mandado con una serie de divinidades inherentes, internas, que son las encargadas de dirigir nuestro retorno a casa de la mejor manera. Entre esas divinidades, por supuesto, se encuentra nuestro íntimo y nuestra Madre Divina, los cuales van a dirigirnos de la mejor manera. Esa directriz
Supuestamente es muy sencilla, es fácil de hacer, pero lamentablemente hemos llegado a complicarlo cada vez más, hasta el punto que hay gente que ni siquiera cree en Dios. Entonces, eso dificulta nuestro retorno a casa. Otros no tienen fe. Otros dudan mucho de los asuntos del alma y no se dejan guiar adecuadamente. En esta dificultad vivimos cada uno de nosotros y estamos formando una peligrosa cultura materialista de ver para creer. El que no ve, no cree. Es así, entonces, que nuestro íntimo, nuestro Padre que está en secreto, como lo llamaba el bien amado Jesús el Cristo, tiene muchos tropiezos en poder hacer que su Hijo haga lo que realmente ha venido a hacer aquí en la tierra. Él, nuestro íntimo, nos manda información para hacernos recordar nuestro compromiso antes de venir a la barriguita de mamá, y ese compromiso lo adquirimos precisamente en el tribunal de la justicia divina. En este divino tribunal se maneja nuestra educación. Allí, seres divinos preocupados por nuestra evolución manejan con misericordia y con justicia nuestras vidas. Ahí es donde se hacen los negocios del alma. Ahí se escoge a nuestros padres, se escoge a la familia que vamos a pertenecer, a la raza, el color, el país, nuestra economía, nuestra sociedad y todo lo demás. Ahí mismo se nos dice cuál va a ser nuestra misión. En este negociado del alma, nosotros estamos en el medio, escuchando todo lo que se habla entre las divinidades. Nosotros no metemos nuestra cuchara porque no nos corresponde, y si así fuera, de seguro que nuestra educación no sería de la mejor. Pero aquí hay una cosa: casi nadie recuerda esta conversación del alma, esta conversación divina, por la sencilla razón de que tenemos nuestra conciencia dormida, no trabajamos a nuestra conciencia. Esto de estar con la conciencia dormida hace que no recordemos cuál es nuestra misión, ni nada de lo que se habló en esa reunión divina. Entonces, cada uno de nosotros tiene una misión, tiene un porqué, tiene un para qué, hay un sentido. Cada uno de nosotros tiene un objetivo en este planeta, pero lamentablemente, ¿qué pasa? No lo recordamos. Al no recordar nuestro objetivo, al no recordar nuestra misión, nuestro íntimo, nuestro Padre que está en secreto, mueve sus influencias espirituales dentro de nosotros para que de esta manera nosotros cumplamos con el compromiso que adquirimos en el Santo Tribunal. Para eso, Él se vale del mundo de las causas. En la sexta dimensión se encuentra el mundo de las causas, que es un lugar donde están todas las formas y donde nacen todas las cosas y situaciones que luego se plasman en el mundo tridimensional, que es nuestro mundo físico. En el mundo de las causas, nuestros íntimos juegan el ajedrez cósmico. Así es. Ellos hacen de todo para movilizarnos hacia donde nosotros tenemos que llegar. En ese ajedrez cósmico que regula las situaciones que nosotros conocemos como las casualidades, o la conocemos como la buena suerte, o de repente si nos va mal, entre comillas, decimos eso es mala suerte. Nosotros somos los alfiles, los peones, los caballos, los reyes o las reinas del juego, dependiendo
de nuestro karma. Es así como día a día va formando a nuestro alrededor situaciones que nos van a educar y que nos van a llevar al camino correcto. Este libre albedrío obliga a nuestro íntimo a informarnos y a dirigirnos, pero no puede obligarnos a hacer lo que nosotros no queremos. Por eso él tiene dificultades para lograr nuestros avances. Para poder entender mejor cómo es que se llega a cabo las manifestaciones de nuestro Padre que está en secreto, debemos de entender que esa chispa divina de Dios la tenemos nosotros, posesionada en la raíz superior de la nariz. Por eso los hindúes saludan con una reverencia a las otras personas mirando esa parte que podría decirse que es el tercer ojo. Mejor dicho, ellos no saludan a la persona en sí, sino más bien saludan a su parte divina. Aparte de ello, debemos entender que nosotros tenemos otros cuerpos además del cuerpo físico. Aparte de ello, debemos entender que nosotros tenemos otros cuerpos aparte del cuerpo físico, a los cuales en la Biblia se le conoce como el traje de bodas. Ellos son el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental, que son los cuerpos inferiores. Luego viene los cuerpos superiores, que son tres: el cuerpo causal, el cuerpo búdico, el cuerpo átmico. Cada uno de estos cuerpos está preciosamente representado por las pirámides de Egipto. En las pirámides de Egipto vemos que hay un cuadrado, 4 partes. Esas 4 partes son los cuerpos del pecado, los cuerpos inferiores. Y los cuerpos superiores, que son el causal, el búdico y el átmico, están representados por el triángulo. Cada uno de estos cuerpos pertenece a una dimensión diferente. Entonces, para comprender bien cómo es que debe manifestarse Dios en nosotros, para mantenernos en contacto constante, deberemos de decir que nuestra alma está colocada en nuestra sangre. Por intermedio de la sangre es que Dios nos maneja, y por ello se habla esotéricamente de la sangre del Cristo. Entonces, esto nos hace entender que somos algo así como un caballo dirigido por un jinete soberbio. Nosotros somos los caballos, y nuestro jinete es ese pedazo de Dios al cual le llamamos nuestro íntimo. Entonces, básicamente, deberemos entender que cada uno de nosotros estamos aquí para hacer la manifestación de Dios. Por lo mismo, en la Biblia nos llaman los dioses de la tierra. Es así donde debemos entender las palabras de Jesús el Cristo, cuando antes de cumplir con su misión e iba a ser crucificado, dijo: Padre mío, si puedes, aleja de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Soberbio, fabuloso, qué alma tan estupenda. Él es el gran ejemplo a seguir, claro está, salvando las grandes distancias. Entonces, cada uno de nosotros, de acuerdo a su altura espiritual, tiene un encargo divino, y eso nos lo hace recordar y nos guía día a día nuestro íntimo. La voluntad de Dios es lo que debemos perseguir,
porque simplemente hemos venido para eso. Aparte de que también podamos tener algunos juguetitos que podemos comprar con el dinero. Eso no es pecado, es más. Si subimos espiritualmente, subimos materialmente también. Muy bien, ya sabemos que debemos ser la manifestación constante de Dios. Y Él nos guía por intermedio de la sangre y de nuestros órganos internos. Un ejemplo de que nos guía por nuestros órganos internos es que Él está posesionado en su trono y su trono es nuestro corazón. Por eso siempre repito que no hay que pensar con el cerebro, sino pensar con el corazón. Es un tipo de entendimiento muy diferente de nuestra realidad. Pensando con el corazón, obtendremos al final la sabiduría, que es algo completamente alejado y superior a la inteligencia. Y por otro lado, les diré que el páncreas es órgano fundamental de su manifestación, porque en el páncreas está posesionada físicamente nuestra conciencia. Y por si acaso, de este conocimiento, muy pocos esotéricos tienen alguna noticia. Al decir páncreas, significa pan creas, creas pan. Con el páncreas creas. Con los estados de conciencia superior puedes crear todo lo que tú anhelas. Sucede que el hígado se encarga de las partes ácidas y amargas de la sangre y el páncreas se encarga de las partes dulces de la sangre. Al hablar de partes dulces, quiere decir que de las partes bonitas, de lo lindo de nuestra existencia, y nosotros con el páncreas vamos a crear las cosas que nos dan felicidad, las cosas que para nosotros consideramos que nos van a dar la felicidad. Al frustrarnos, al no encontrar la felicidad que queremos, nos sentimos mal y nos deprimimos. Y al deprimirnos, ya la vida va a dejar de ser dulce para nosotros y vamos a sufrir y nos vamos a deprimir. Y eso nos va a conducir a que los tejidos pancreáticos se degeneren. Y de ahí, ¿qué nos viene? Nos viene la diabetes. Nuestros objetivos están de cabeza y por eso es que sufrimos. Y al sufrir, hacemos oídos sordos a la manifestación de Dios dentro de nosotros. Y por lo mismo, nuestro jinete no nos puede guiar y hacer lo que estábamos destinados a hacer y que con ello nos iba a dar la felicidad. Fíjense ustedes del tema que estamos tratando. Al hacer oídos sordos a la divinidad y no hacer su voluntad, entonces el medio que trata de conducirnos por el camino con pequeñas crisis que nosotros creemos que son castigos de Dios, claro, Él lo que trata de hacer es conducirnos por el camino del bien, y más o menos ya hemos hablado acerca de la crisis. Las crisis son momentos duros que nos obligan a reflexionar desde otro punto de vista, y entonces nosotros creemos: oh Dios mío, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué me castigas de esta forma? Y no es así. Siempre he repetido que las crisis son cambios drásticos para nuestro bien. Son cuando lo viejo aún no termina de morir y lo nuevo aún no termina de nacer. Nosotros somos muy pegados a algo que se le llama el apego. Cada cosa que consideramos nuestra nos cuesta despegarnos de ella. Eso es egoísmo. Entonces, muchas veces la crisis tiene que intervenir para eliminar ese apego. Esas etapas de metamorfosis
son altamente necesarias para recobrar el camino de Dios, que vuelvo a repetir, nada, absolutamente para nada, tiene que ver con la pobreza. En este camino, Dios usa a las 48 leyes de las cuales dispone para manejarnos. Entonces, es aquí que no solo Él debe estar dispuesto para elevarnos, sino también que nosotros debemos encontrar los elementos necesarios para hacer su manifestación aquí en la tierra. Nosotros debemos de hacer ciertos tipos de prácticas para ser sus portavoces. En la conferencia anterior hablamos del poder del ahora, de cómo es que debemos mantener a nuestra mente quieta para poder hacer que las palabras de Dios ingresen con facilidad en nosotros. El mantenerse en el presente es fundamental para obtener resultados de tal manera que nos abran las puertas dimensionales que necesitamos para escuchar las respuestas de Dios. Antes de eso, quisiera hacerles ver que Dios usa las leyes para darnos sus mensajes silenciosos, que en mi libro llamo la entidad de la aventura y que Deepak Chopra llama el sincrodestino. Con el sincrodestino podemos entender las respuestas que Él quiere que recibamos, ya sea de una manera dolorosa o jocosa. Por ejemplo, les voy a contar una manifestación de lo que es el sincrodestino y cómo usa Dios a las demás personas para que obtengamos un mensaje de urgencia. Resulta que yo me encontraba ya trabajando en la radio y para ese entonces me encontraba con un local en Los Olivos. Los números no eran muy buenos y mi trabajo era abrumador. A tal punto que cuando terminaba mi programa de 5 a 6 de la tarde, me iba a mi casa y me dormía hasta el día siguiente. Las cosas no me iban bien según mis expectativas. Muy poca gente quería ir a Los Olivos a visitarme y el trabajo era de verdad agotador. En ese tiempo no me daba cuenta de muchas cosas porque estaba pasando por la crisis que les mencioné. Entonces, no habían conferencias, ni mis temas eran totalmente dedicados al alma, como sí lo es ahora. Era mucho trabajo porque lo de la radio me tenía abrumado, aparte de que me hacían la vida de cuadritos porque no querían que en esa radio hablara de la leche, que no hablara de las vacunas, que no hablara de los doctores, y eso me ponía mal. No me dejaban ser yo mismo y me tenían opacado. Se me metió en la cabeza que era mucho trabajo y que algo andaba mal. Y en algún momento dudé y me dije a mí mismo, Guillermo, mejor búscate otra manera de trabajar para no tener problemas con nadie. Y mi duda estaba pues en si seguir o no seguir en la radio. Y yo me preguntaba, ¿sigo o no sigo en la radio? ¿Sigo o no sigo en la radio? En verdad, el trato no era muy bueno. Yo estaba medio frustrado con este asunto, pero la pregunta seguía en mi cabeza y no me decidí por varios días. Resulta que en ese entonces, al dirigirme a mi oficina, como todas las mañanas en Los Olivos, tuve que pasar por un cruce por la Avenida Colonial, donde no hay semáforo. Y al ser una doble vía, había que pasar con mucho cuidado con el carro, porque si no, me podía chocar con los de la otra vía. La mayoría de veces, cualquier carro se quedaba detenido en la mitad del cruce para esperar a los del otro sector. Entonces, al cruzar yo por la vía, me tuve que ver en la obligación de detenerme en el medio, como siempre. Pero atrás mío venía otro carro, y al no poder pasar libremente el chofer, ya que mi carro lo obstruía, este chofer
sacó la cabeza de su auto y me gritó: ¡sigue adelante, baboso! A mí, lo único que me faltó fue saltar, bajarme del carro y darle un beso al agresor, porque me había dado la respuesta que necesitaba a mi duda. Claro, este señor me vio y siguió adelante, le metió pie al acelerador y se fue rápidamente. Según él, me estaba insultando. Según yo, me estaba ayudando a tomar una decisión muy seria en mi vida, que tal vez, de no ser por este señor, de no ser por su insulto, de no ser por su agresión, quizás en este momento no estaría yo conversando con ustedes, ni estuviéramos prosiguiendo con el programa La Raíz del Templo. Así es, así es. Eso es el sincrodestino. Si tú estás atento, entonces esto está por todas partes y es una manifestación de Dios, dando respuesta a cada una de nuestras interrogantes, a cada una de nuestras preguntas. Esa es la conversación silenciosa de Dios. Él te puede dar las respuestas a tus preguntas cuando se te cae un plato o cuando pasa un avión dejando un ruido en el ambiente, o simplemente cuando te preguntas algo con tanta insistencia y alzas la mirada y ves una propaganda por la calle con un eslogan sugerente. Ahí puedes encontrar la respuesta de Dios. Ese es el lenguaje silencioso y Dios usa el sincrodestino para darte la respuesta a su voluntad. Ya sabemos que para encontrar lo que debemos buscar es necesario comenzar con algo básico y fundamental en estos ámbitos esotéricos. ¿Saben cuál es lo básico? ¿Cuál es lo fundamental? Es la oración. Tocad y se os abrirá. Esa es la promesa. Si no tocas, ¿quién te va a abrir? Si no tocas, ¿quién te va a escuchar? Haz uso de tu libre albedrío. La oración es básica, fundamental y de prioridad en nuestras existencias. Y sin él, nadie puede vivir adecuadamente. Si no buscas tus propias respuestas a través de la oración, estás perdiendo el tiempo miserablemente y solo te vas a tener que contentar con las obras de este mundo, con las migajas de la vida, y ninguno de nosotros ha venido tampoco para eso, ¿eh? Nosotros tenemos que apelar a la ley de la abundancia. No debemos contentarnos con nada menor. Otra práctica que debemos tener siempre presente para comunicarnos con Dios es la del desdoblamiento astral. Todos nosotros nos desdoblamos astralmente cada noche. Lo lamentable de este proceso es que ese desdoblamiento es inconsciente. No lo hacemos con conciencia despierta. Por eso no recordamos las 8 horas en las que estamos durmiendo. Resulta que cada noche nuestro cuerpo físico necesita regenerarse. Por lo mismo, nuestro cuerpo vital se encarga de revitalizar a nuestro organismo, mientras nuestra alma sale del cuerpo envuelta en su cuerpo astral, se dirige a su mundo afín, porque el alma, al ser parte de Dios, es de cierto tipo de energía que no necesita revitalizarse. Entonces, en este acto de nuestra naturaleza, debemos siempre tratar de mantenernos conscientes para atraer la información necesaria de la quinta dimensión. Para lograr esto, siempre les voy a repetir que es muy necesario mantenerse en el presente y no dejar a nuestra mente malcriada que se vaya o al futuro o al pasado.
De esta manera vamos a lograr un desdoblamiento a toda conciencia. Esta práctica es muy importante porque debemos irnos a los templos de la sabiduría, donde los maestros nos esperan para darnos la información adecuada y para dirigir nuestras vidas de la mejor manera. Para llegar a desdoblarnos, debemos mantener a nuestro cuerpo muy relajadito. Y la hora ideal para esta práctica es de las 4 de la mañana. Para ello, deben aplicar algo interesante y muy importante. Primero, la oración. Pedirle a su padre que está en secreto, pedirle a su íntimo que los despierte a esa hora. Es más, a los que estamos metidos en estos, nos despiertan puntualmente a esa hora para hacer lo que nos corresponde. Es una obligación. Luego, hay que orar y pedir a Dios que nos ayude y luego relajarse y jalar el sueño, pero de una manera que el sueño tampoco llegue a vencernos. Pues el asunto es que hay un punto matemático entre la vigilia y el sueño donde debemos estar atentos para no irnos dormidos a la quinta dimensión. Una andanada de pensamientos nos van a llenar la mente. Vamos a ver cuadros mentales, vamos a escuchar palabras, una tras otra, a una velocidad asombrosa, ya que todo se maneja en otra velocidad en la quinta dimensión. Todo es así por allá. No debemos entrar en el jueguito de las imágenes, no debemos entrar en el jueguito de las palabras, sino más bien debemos convertirnos en testigos de lo que está pasando. Mirar todo, escuchar todo, pero sin identificarnos, sin colgarnos de ninguna imagen, sin colgarnos de ninguna palabra. Si te identificas con ellas, va a ser como las sirenas que cantan sus bellos cantos, que hipnotizaban al rudo marinero, y éste, por encanto, se metía al mar hasta ahogarse. Cuando logras vencer a esta parte hipnótica, pues tu cuerpo va a vibrar, y eso va a hacer que tu alma se esté desembarazando de tu cuerpo físico. Aquí te tengo que hacer algunas salvedades. Por ejemplo, muchas veces tu cuerpo vibra. A la hora que vibra, entonces está tratando de salir, está tratando de desembarazarse de tu cuerpo físico. ¿Quién? Tu alma, por intermedio de tu cuerpo astral. Muchas veces este asunto es vibratorio. La mayoría de los casos se siente la vibración. En otros casos, en otros momentos, lo que vas a sentir es que tu cuerpo se hincha. Te vas a sentir como un gran globo. No te asustes. No te asustes cuando sientas ese gran temblor. No te asustes cuando te hinches, cuando sientas que te hinches como un gran globo. Porque no hay terremoto, ni te estás hinchando, ni te estás perturbando. Eso solamente es un sentimiento que se da porque tu alma se está desembarazando de tu cuerpo físico. Hay otros momentos en los que tú vas a sentir como el choque, por ejemplo, de dos copas de cristal. Cuando tú sientas ese choque es porque ya tu cuerpo astral ha salido, se ha desembarazado de tu cuerpo físico. Pero todas estas señales tienen un porqué y tienen un para qué. En otros casos, tú vas a ver como una puerta. Cuando estés así, vas a ver como una puerta. Haz el esfuerzo por avanzar hacia esa puerta y verás que también logras el desdoblamiento astral. Átomo por átomo, célula por célula, molécula por molécula, se desincrustan del alma y la dejan descansar, y así salimos al astral con la conciencia despierta. Tú dirás, ¿pero cómo hago? ¿Salgo solito? Mira,
Cuando tú estés ya más o menos sintiendo ya estos síntomas, cuando ya estos síntomas se manifiesten en ti, lo que tú tienes que hacer con tu fuerza de voluntad es tú mismo tratar de levantarte, de levantar tu torso. Haz el esfuerzo por levantarlo. Pierde cuidado, no te preocupes, no se va a levantar tu cuerpo físico, porque tú eres el alma que maneja al cuerpo físico. Tu cuerpo físico es un vehículo. Con él te manifiestas en esta parte física, pero nada más. Tú no eres él. Entonces tú levántate y verás que a la hora de hacer el esfuerzo por levantarte, te vas a sentar en la cama y a la hora que te sientas en tu cama, te paras. Y listo, ahí vas a dejar echadito en tu cama, durmiendo a tu cuerpo físico, pero tú vas a estar despierto, con conciencia despierta en el astral. No debemos voltear a ver a nuestro cuerpo físico, porque vamos a asustarnos y esto no es una broma, no estoy bromeando, no me estoy riendo contigo. ¿Sabes por qué vamos a asustarnos? Porque nosotros somos muy feos cuando nos vemos en el astral. Somos unos monstruos. ¿Por qué? Porque nuestros defectos están pegados a nosotros. En esos instantes que salimos de nuestro cuerpo físico, debemos pedirle a nuestro íntimo que nos lleve a una iglesia etérea o que nos lleve a un templo de la sabiduría para escuchar de labios a oídos lo que tenga que decir los grandes maestros de la humanidad. Ahí veremos si de verdad Jesús el Cristo resucitó. Ahí veremos si Hermes Trismegisto es bastante alto. Ahí veremos si el maestro Huiracocha aún se viste como inca. Ahí veremos si el ángel Adonai tiene alas. Ahí nunca vamos a encontrar a nuestro íntimo, pues no nos corresponde encontrarlo aún, sino cuando ya tengamos el derecho de tener a nuestro cuerpo átmico, cuando seamos uno con Dios. Otra forma muy importante de comunicarse con Dios es con la meditación. Mucha gente dice, voy a meditar, y en su gran error se ponen a pensar. Entonces no saben lo que hacen, no saben lo que dicen. Pensar es pensar y meditar es no pensar, que es muy diferente. Por eso yo siempre repito, la mejor manera de pensar es no pensar. Entonces, habría que entender que la meditación es no pensar. Hay dos maneras de meditar. La primera manera de meditar es para entrar a la conciencia universal cósmica y traer la información que se requiere en el momento. Y para ello solo se necesita de una fracción de segundo, ya que en la sexta dimensión el tiempo y el espacio no existen. Lo que acá puede ser una fracción de segundo, allá puede ser una hora, algo que nuestra mente mecánica no logra entender con facilidad. Al entrar a la conciencia universal cósmica, nuestra conciencia es la que trae la información, y eso no es un viaje astral, porque el astral está en la quinta dimensión. Ese viaje que logra la conciencia a su mundo afín, logra dos cosas en él. Una es la de traer la información, y la otra es la de despertar más la conciencia, lo cual nos hace mucho más inteligente y también, escúchame bien, nos llena de poderes. Uno de los poderes más bonitos que se logran es la del razonamiento matemático, que sin ser la sabiduría es algo más que la inteligencia. Es algo así como cuando tienes un archivo de todos tus conocimientos guardados en la computadora. Usualmente
nosotros no recordamos en dónde hemos dejado esos archivos y nos olvidamos de lo que queremos manifestar. Este razonamiento matemático es un auxiliar que te va a encontrar esos archivos de inmediato y los va a poner a tu disposición en el acto. Prácticamente todo lo que desees lo vas a obtener en el acto. Claro, ¿de qué te sirve, de qué te vale tener una información que no recuerdas? ¿De qué te vale tener documentos que no tienes a la mano? ¿De qué te vale saber algo que no puedes informar? Cuando logras obtener el razonamiento matemático, cualquier cosa que tú necesites, de inmediato la vas a recordar. Cualquier cosa que te aconteció hace muchísimos años, tú haces el esfuerzo por recordarlo y entonces el razonamiento matemático lo va a traer de entre esas encrucijadas mentales que tenemos por ahí, te lo va a traer a la mano y lo va a poner en tu pantalla para que lo puedas usar en el momento que más te plazca. Ustedes saben, en el tiempo que vivimos ahora, todo lo que es información es dinero. Todo es dinero. Información es dinero. Qué bien que nos caería obtener este poder del razonamiento matemático. Te repito, prácticamente todo lo que desees lo vas a obtener en el acto. La otra forma de meditar es cuando al hacer la práctica logras la perfección y al desembarazarse de sus captores, tu conciencia se va a ir al nirvana. ¿Quiénes son sus captores? Sus captores son los defectos. Entonces, ¿qué es lo que hace la conciencia? Sale de la obstrucción de los muros mentales y entonces se dirige a su lugar de origen, la sexta dimensión. Entonces, ¿a dónde se va? Se va al nirvana, que es algo así como el cielo, donde todo es paz, armonía y felicidad. Es un sentimiento grandioso y amoroso que cuando está ahí ya no quieres regresar a la tierra. Ese lugar es poderosamente bello, es una experiencia trascendental con la cual te vas a quedar prendado para toda tu existencia. Si tan solo una sola vez logras esta experiencia meditativa, te aseguro que nunca jamás vas a querer salir de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque siempre vas a querer más. Lógicamente, al regresar a nuestro cuerpo físico, también regresamos con los poderes que nos corresponde. Siempre estamos ganando nosotros. Así está hecho el universo. De esa manera se manejan las leyes. ¿Para qué? Para que nosotros siempre ganemos. Nosotros andamos mirando la vida como la constante pérdida. Y no es así. Nosotros siempre ganamos. Lo que pasa es que tenemos una óptica equivocada y errada de la vida. Nosotros cuando vemos un vaso de agua por la mitad, decimos, este vaso está medio vacío. Cuando si fuéramos positivos y nuestra óptica fuera diferente, nosotros estaríamos contentos y diríamos, este medio vaso está medio lleno, no está medio vacío, está medio lleno. La situación del vaso es la misma, la óptica es diferente. La óptica pesimista, medio vaso vacío. La óptica favorable es medio vaso lleno. Para lograr una buena meditación debemos relajarnos. Si no tienes la facultad de relajarte, olvídate y saber qué es lo que estamos persiguiendo. Debemos hacer la pregunta antes de empezar la práctica. Luego, relajarse, jalar el sueño. Mucha gente no sabe que para meditar solo se va a lograr
jalando un poco al sueño. Mucha gente te va a enseñar con que tienes que relajarte y eso no es verdad. Primero te relajas, luego jalas al sueño. Si no se hace así, simplemente vas a fracasar. Así de sencillo, tienes que jalar al sueño. Al jalar al sueño, vas a tener a las fuerzas del universo a tu favor. Pero el truco es como siempre. No debes dejarte jamás vencer por el sueño. Lo jalas al sueño, pero no te metes en el sueño. Es ese estado entre la vigilia y el sueño la clave fundamental para que se te abran las puertas dimensionales que necesitas para avanzar en los mundos internos. La clave para tu propia evolución. Esa frontera entre la vigilia y el sueño es la que te va a dar la meditación. De esta manera obtienes la información que buscas y logras los anhelos más preciados. De esta forma, conozco muchos casos que usados con inteligencia nos pueden generar grandes ganancias. Resulta que hay un señor millonario por ahí que tiene su oficina muy grande, pero dentro de su oficina tiene un cuartito donde solo hay un sillón, hay una pelota y una vasija de metal. Este señor vende patentes y ya se sabe que las patentes dan muy buenos dividendos. Este señor es un inventor, supuestamente. Les voy a contar cómo es su historia. Resulta que él compra los inventos que no han dado resultados. Él compra inventos a medio inventar, la redundancia que valga, y que al no dar resultados, obviamente, no cuestan casi nada. Entonces, este señor estudia el invento inconcluso luego de comprarlo y entonces este estudio es mental, eso ya se sabe. Entonces, se mete en su cuarto oscuro y antes le dice a su secretaria que no le pase con nadie. ¿Por qué? Porque el hombre está trabajando. ¿En qué consiste su trabajo? Pues es muy sencillo. Se mete al cuarto oscuro, luego agarra su pelotita con la mano derecha y bajo ella pone el pocillo de metal. Se sienta en su sillón, luego se relaja, luego se olvida de todo y se pone a meditar. Si la meditación sale mala, se va a quedar dormido. Por lo mismo, la pelota que tiene en su mano derecha la va a soltar, se va a caer en el pocillo de metal y el ruido lo va a despertar. Luego va a coger la pelota nuevamente para seguir haciendo su práctica. Luego de esto, tal vez fracase una o dos o tres o cuatro veces, hasta que efectivamente le viene la información que desea. Cuando le llega la información, completa el invento, que esta vez sí funciona, lo manda a la oficina de patentes y por supuesto gana una fortuna en la venta de su invento. Ajá, su invento, entre comillas. ¿Quién dice que la religión no da dinero? Fíjense ustedes lo que se puede hacer con la práctica de la meditación. Ahora bien, ya expliqué varios caminos para conversar con Dios, pero el más importante, el que de verdad nos va a mantener en contacto con Él, es esta. Escúchenme bien. La mezcla entre la oración y la meditación. Así es. La mezcla entre la oración y la meditación. Esta es la verdadera forma de comunicarse con Él.
cuando ya obtienes ese razonamiento matemático, cuando ya te has hecho merecedor por tu propio esfuerzo de tener un poquito más despierta tu conciencia, ese razonamiento matemático te va a abrir las puertas de una conversación fluida con Dios. Todo esfuerzo tiene su compensación. Sabemos lo que es la oración. Ahora ya sabemos, lo acabo de explicar, qué es la meditación. Mezclamos estos dos productos y tendremos una constante comunicación con Dios, fluida y amena. ¿Sabes por qué? Porque Dios también tiene muy buen sentido del humor. Claro está, nosotros nos manifestaremos con las palabras masticadas y chabacanas que conocemos, y Él se demostrará con un verbo muy distinto al que nos desenvolveremos normalmente. A eso se le llama el verbo sintético. Él, con 2 o 3 palabras y con cierta emoción dirigida a tu corazón, entenderás en la totalidad de lo que trata de informarte. A nosotros nos conviene hacer la oración lo más larga posible, porque en esa oración veremos nosotros mismos desnudados nuestros propios errores, y eso nos dará muchas ventajas. En cambio, Dios, nuestro íntimo, es muchas veces tan sintético que tendrás que recurrir al diccionario para entender exactamente lo que Él te trata de decir. Esta comunicación se logra no a través de la mente, sino a través del cerebro que tenemos en el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón también piensa. Además, vuelvo a repetir, el corazón es el trono de nuestro íntimo. En esta conversación-oración veremos la gran importancia nuevamente de mantenernos en el presente. El que por el lapso del día no ha estado haciendo el esfuerzo por mantenerse en el presente, pues va a tener grandes dificultades para desarrollar el razonamiento matemático. La oración-meditación está al alcance de todos nosotros y no necesitamos ser unos genios, no necesitamos ser unas personas altamente especializadas, sino todo lo contrario. Debemos insistir en tener esa fuerza de voluntad que solo nos lo puede dar Dios y que nos abriría las puertas de la sabiduría. Ninguna pregunta quedará sin respuesta, y es así que siempre repetiré que no todo está en los libros. Claro, yo no discuto la gran necesidad de estudiar, eso es innegable, pero solo en sus principios, pues luego te puedes desenvolver en los mundos internos sin necesidad de dar un gran salto desdoblándote en astral, ni de consultarlo todo a los libros, ni de creer todo lo que los demás te dicen. Todos creen que estos conocimientos se logran en el astral solamente, y ya les estoy enseñando que Dios es maravilloso y que quiere que cada uno de sus hijos pueda comunicarse con Él día a día para que obtenga las respuestas que desea, tanto el Hijo como el Padre. Nuestra misión puede ser más fabulosa de lo que creemos y no nos damos cuenta. Hay poderes formidables dentro de nosotros esperando ser encontrados. La lámpara de Aladino para pedirle al genio de los deseos que nos plazcan está a nuestra disposición. Solo nos falta algo más de fe y mucha fuerza de voluntad. Cada uno de nosotros debe levantarse de la cama con las cuentas claras con Dios. Debe saber cuál es la voluntad de Dios, qué quiere que hagamos, la forma y los puntos y las comas hay que dejárselos a Él. Pero nosotros debemos día a día saber cuál es nuestra misión, qué debemos hacer, hacia dónde debemos dirigirnos. Saber todo no es malo.
La sabiduría es eso, entender cuál es nuestra misión y hacer la voluntad de Dios. Muchas formas hay para saber cuál es la voluntad de Dios. Ahora que ya lo sabemos, solo nos queda decir: Dios mío, que se haga tu voluntad y no la mía. Muchas gracias.